En este video vamos a ver cuáles son los sistemas para amortizar las deudas. Vamos a analizar los dos sistemas de amortización más utilizados, que son el alemán y el francés. Primero vamos a definir qué es un sistema de amortización. Es un método por el cual un capital que nos ha sido prestado se devuelve en cuotas. Y lo que hacen estos dos sistemas de amortización es calcular esa cuota que debemos pagar periódicamente. Por lo tanto, la cuota va a estar integrada por la amortización de la deuda, o sea, por la amortización de ese dinero que nos fue prestado, más los intereses que se van generando. Así está formada la cuota. Para determinar esa cuota, entonces, se utilizan dos sistemas, el alemán y el francés. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? En el sistema de amortización alemán, todas las cuotas de amortización de la deuda, o sea, de la amortización del capital que nos prestaron, todas las cuotas son iguales. Y las cuotas de interés van disminuyendo. Por lo tanto, la cuota total a pagar por periodo también disminuye. En cambio, en el sistema de amortización francés, todas las cuotas a pagar por cada periodo son iguales. Y en función de eso, se calculan las cuotas de amortización de la deuda y los intereses. Y la característica que tiene es que las cuotas de amortización de la deuda van creciendo y los intereses van disminuyendo. Pero la cuota a pagar por cada periodo se mantiene igual. Y para calcular esa cuota se aplica esta fórmula. Pero les voy a explicar todo esto en un Excel para que lo puedan entender. Vamos a ver un ejemplo. Si nos otorgan un préstamo de 100.000 pesos amortizable en 5 años y tenemos una tasa del 15% anual, así se calcula en el sistema alemán. 5 periodos, o sea, 5 años. El monto del préstamo es de 100.000 y la tasa es de 0,5, porque es el 15%. Que dividimos 15 dividido 100. Fíjense, la deuda inicial es de 100.000. El interés que le aplicamos es el 15, el 0,15 o el 15%. La amortización permanece igual. ¿Por qué? Porque dividimos 100.000, que es el monto del préstamo, dividido los 5 años. Todos los periodos la amortización es de 20.000. Ahora, los intereses van cambiando, porque los intereses se van calculando sobre el saldo de la deuda. El primer año va a ser 15.000 de interés, pero el segundo año ya amortizamos 20.000, entonces nos queda de deuda 80.000. Entonces sobre esos 80.000 se calcula el interés. Y así sucesivamente. En el tercer año debemos 60.000 porque ya amortizamos 40 en este año y en este año. Por lo tanto, como ven, los intereses van disminuyendo. Y en el francés, fíjense, la cuota permanece constante. ¿Y cómo calculamos esa cuota? Con esa fórmula que yo les mostré, esta de acá. El valor del préstamo se multiplica por la tasa de interés dividido 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a los periodos en el que estamos calculando esa tasa. Pero acá está la fórmula. Entonces, para calcular esa cuota, ¿yo qué hice? Tomé la tasa, le sumé 1 y luego lo elevé a la menos 5, que serían los 5 periodos. Y ahí está la fórmula. Lo hice así para mostrarles todos los pasos para llegar, ¿sí? Luego tomo esa potencia para calcular esa cuota. ¿Y cómo calculo la amortización y el interés? Bueno, primero ¿qué hago? Aplico el 15% a la deuda inicial y para calcular la amortización hago el valor de la cuota total menos los intereses. Y así sigo sucesivamente. Siempre los intereses se van aplicando en función de lo que me va quedando de deuda. ¿De dónde salió este número? De 100.000 menos lo que ya amorticé. Sobre este valor se aplica la tasa de interés.
Y el capital amortizado va a ser la diferencia siempre entre la cuota que ya habíamos calculado menos los intereses. Si ustedes miran, la suma de ese capital amortizado me tiene que dar igual a la deuda inicial. Este es el francés y este es el alemán. 100.000 y 100.000. Lo que varía es la cuota que pagó por mes o por año, en este caso por año, y los intereses. Hay otra cuestión. En nuestro país, en Argentina, sobre los intereses se paga IVA. Entonces eso hace variar la cuota final. Si le incorporamos el IVA, que es del 21%, tenemos que tener en cuenta que el IVA se aplica con los intereses. Entonces, a esto inicial que habíamos hecho sin IVA, si le agregamos el IVA, me va a variar la cuota final. Eso lo aclaro porque si ustedes ven un caso real de un préstamo, van a ver que si no calculan el IVA, no les va a dar igual el valor. Miren con el francés cómo pasa. La cuota del francés sin IVA siempre es la misma. Pero al aplicarle el IVA a los intereses, va a ir decreciendo, porque el IVA se va aplicando siempre a menores valores. Entonces siempre va a ir decreciendo. Entonces, la cuota pura siempre es igual, pero al aplicarle el IVA sobre los intereses va a variar y va a ir disminuyendo por estar influenciado por este IVA que le aplica a los intereses. Por eso parece que disminuye, pero en realidad la cuota, si sacamos el IVA, se mantiene. Este ejemplo muestra cómo calculo cada sistema cuando devuelvo anualmente la cuota, o sea, una cuota por año. Pero en la realidad muestra que en general no se devuelve una cuota por año, sino que es mensual. Una vez que entendimos cómo es anual, tenemos que ver qué pasa cuando las cuotas se pagan mensualmente, porque cambian algunas cosas, sobre todo la fórmula del interés. Entonces, vamos a ver el ejemplo 2, un préstamo de 1.000.000 amortizable en 5 meses, con un interés del 45% anual. ¿En qué va a cambiar? Y si ustedes se fijan que en este ejemplo la tasa de interés es anual y al devolverlo también por año es más fácil de calcular. Ahora, si yo lo devuelvo en 5 meses, pero la tasa de interés está expresada en año, voy a tener que hacer ahí un pasaje y pasar esta tasa anual a una tasa mensual. ¿Cómo sería la tasa mensual? Fíjense, el monto es de 1.000.000, la tasa anual es 45 y la mensual, ¿qué hago? Hago la tasa anual dividido 12 y eso me va a dar la tasa por mes. Y la aplico de la misma manera que les expliqué la anterior, el interés en cada uno de los meses, porque esta tasa la aplico, que es la mensual. Y acá les muestro el mismo ejemplo con el IVA. Y en el francés, es un poco más compleja la fórmula, pero pasa lo mismo. Transformo esa tasa anual en lo que debería pagar cada mes y aplico la fórmula. Fíjense que acá lo dividí por 12 a la tasa y lo elevé a los 5 meses, porque ya la tasa está dividida en mensual. Y cuando aplico la fórmula, la aplico también a la tasa mensual, porque lo voy a hacer por 5 meses. Y obviamente hacemos el mismo sistema, pero es importante tener en cuenta, sobre todo, en qué tiempo están expresados tanto la tasa como los periodos a amortizar. Si es año y la tasa de interés anual, no hay problema, pero si es la tasa de interés anual y se devuelven meses, tenemos que transformar esa tasa en tasa mensual. ¿Cómo lo hacemos? Lo dividimos por 12, que es la cantidad de meses que tiene el año. Y de esta manera entonces se calculan las cuotas a pagar de un préstamo según los dos sistemas de amortización más utilizados, el alemán y el francés.